Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, de nuevo una semana más, aunque es cierto que he estado un poquito fuera, porque he estado de vacaciones. Ya sabéis que, bueno, durante este mes de septiembre no iba a haber vídeos, porque también he estado de vacaciones, que es muy necesario, pero retomamos los vídeos en el canal en Holistic Yoga en Van. Bienvenidos, bienvenidas, una semana más. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Miro hacia allí porque, pues ya veis, estoy en la furgo, estamos en el parque de siempre y Telma, pues está por ahí correteando. Y esto me hace, ¿no?, también llegar a la reflexión. Lo venía pensando antes de decir, jolín, cuando yo empecé en la furgo con las gatas, no me hubiera nunca imaginado que este momento se diera. Es decir, que yo estuviera haciendo cosas y que ellas estuvieran por aquí, pues correteando, libres, tal. Y la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy contenta. Conclusión de esto, que todo llega. El vídeo de hoy va de mi práctica de yoga en la van. En unos vídeos atrás, pues una compi me escribió un comentario, ay, podías pues poner una rutina y así. Es cierto que yo os dije que, bueno, pues que en este canal no iba a ser tanto de prácticas de yoga como tal, sino de mis experiencias y mis vivencias viviendo en la van y viviendo una vida un poquito más alternativa. Pero el yoga, lógicamente, forma parte de mi vida personal y pues lógicamente también de mi parte profesional. Para quien no lo sepa, yo me dedico, además de otras cosas, de dar clases de yoga a nivel presencial, y estoy pensando en retomar la parte online. A nivel presencial, sobre todo ahora mismo estoy en el norte de España, específicamente en Asturias, y aquí llevamos un año dando clases, talleres, formaciones, retiros, experiencias súper chulas. Por tanto, pues el yoga, como digo, ¿no?, tiene que formar parte de mi rutina. Lo que pasa que no siempre ha sido así. Mucha gente me ha preguntado, ¿no? Y en la van, pues, ¿cómo llevas el hábito, la rutina, cómo practicas? Y es un poco lo que os vengo a contar hoy. Es cierto que hasta que quizás no me he establecido, entre comillas, temporal, como en un punto más fijo, o hasta que no he pasado quizás un poquito más de tiempo en un sitio, ¿no?, pues esa rutina quizás no ha sido tan fácil de mantener. Yo empecé en el yoga hace 5 años, ¿vale? De carrera yo estudié fisioterapia, me formé en pilates, estuve muchos años dando clases de pilates y demás, pero bueno, pues llegó ese punto, ¿no?, como contaba en otros vídeos, llegó ese punto en el que fue como un parón, un antes y un después, y realmente pues fue ahí cuando el yoga entró para quedarse en mi vida. Porque ciertamente entró, o sea, yo entré en el yoga hace pues algo más de 6 años. Me acuerdo que estaba apuntada a clases de yoga y también empecé un curso de escalada. En ese momento ganó, por así decirlo, entre comillas, la escalada. A mucha gente el yoga le ha hecho ese efecto, ¿no? Es como, porque paras, ¿no? Es como paras y observas y empiezas a atender y empiezas a escuchar y empiezas a ver y empieza a resurgir el ego, los miedos, las vocecitas que te dicen que mira, que tú, que no haces esto como lo hace el otro, que toda esta parte, ¿no? Y entonces empiezas pues en un camino un poco más de introspección. También a raíz de la meditación, pues al final es algo que te lleva un poco más a ir hacia adentro. Pero, pues en mi caso, no fue tanto por el yoga, sino en este caso por la escalada, que ya os digo que fue un momento muy clave en mi vida y en mi proceso, porque me ayudó a ver todo este diálogo, a ver a observar, ¿no?, todas esas cosas que yo me decía, todos esos miedos, pues bueno, y ahí empecé a adentrarme, a adentrarme un poquito más en mí. Cuando yo decido parar, ¿no?, cuando yo decido parar mi vida, pues ahí es cuando realmente el yoga pues tiene un efecto profundo. Primera clase de yoga en ese momento, ¿qué hago? Yo me rompo. Y fue un momento muy intenso, lógicamente, en la esterilla, pero también muy bonito. Y ahí descubrí que, bueno, pues que el yoga no es solo lo que haces en la esterilla, no es solo algo físico, no es solo un trabajo de asanas, hay mucho más allá, ¿no? Entonces me empecé a adentrar mucho más, de ahí que hice la formación, pero hice la formación para como profundizar en mi propia práctica. De hecho, yo luego empecé a dar clases cuando estuvimos con el confinamiento. Y realmente es como empezó Patricia Holistic Yoga. Es decir, en el confinamiento es cuando yo vi como la oportunidad de compartir con el mundo lo que ya no solo significaba el yoga, sino lo que había significado el viaje que yo había hecho, porque fue justo pre-confinamiento, porque fue ese viaje el que acabó de reventarme todos los esquemas
y el que lógicamente me ha llevado a la vida que tengo hoy. Ha roto todas mis creencias limitantes y me ha ofrecido pues una nueva vida. Bueno, en realidad no ha sido el viaje, fui yo que me di la oportunidad de rebuscar, de ir hacia adentro, de ver muchos patrones, de desbancar muchas creencias limitantes, ¿no? Para realmente cuestionar todo ese molde más convencional, por así decirlo, y preguntarme, pues lógicamente, si eso a mí me valía. Yo me di cuenta que eso no me valía. Entonces, bueno, pues tuve que encontrar mi propia fórmula, mi propia manera de vivir. Que sobre todo, eso realmente es lo que yo trato de transmitir, tanto dentro de la esterilla como fuera de la esterilla. Que en realidad necesitamos, al final es una necesidad, necesitamos encontrar nuestra propia manera de vivir, de viajar, de practicar en la esterilla, de amar, de relacionarnos, de trabajar y ver si lo que nos han dicho es válido para nosotros y nosotras o no. Porque si no nos sirve, si nos hace sufrir, si sentimos que nos limita, si va en contra de nuestros deseos más profundos, de esos sueños, de esos objetivos vitales, ¿no? Pues si va en contra de todo eso, necesitamos cuestionar ese molde más convencional. Lo que pasa que, bueno, pues eso requiere tiempo, paciencia, compasión, trabajito interior y un poquito de esfuerzo. Volviendo a la temática del vídeo de cómo practico, ¿no? O cómo es mi rutina o cómo es mi práctica de yoga, pues viviendo en la van, voy a recoger algo que he dicho antes. Hay diferentes factores, como por ejemplo el clima y el tiempo que pasas en un sitio, ¿vale? Quizás no es tan sencillo si te estás moviendo mucho, pues tener quizás una práctica como súper constante, a no ser que tengas un hábito muy instaurado. Yo en mi caso, sí que es cierto que dependo mucho de la temporalidad, es decir, de lo que paso en un sitio y también, pues lo que os digo, del clima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora este año, pues más o menos desde marzo hasta justamente ahora, se puede practicar bastante bien, siendo el tiempo bastante amable fuera, ¿sí? Bueno, depende, claro, ahí en función un poco de si va a llover, si no va a llover, todo esto, ¿no? Pero bueno, hasta seguramente aquí, casi en el norte, pues hasta finales de octubre, yo creo, hasta que no cambian la hora, creo que se puede practicar bastante bien fuera. Últimamente el clima tampoco está siendo como muy difícil, no está lloviendo demasiado, entonces bueno, pues está siendo bastante amable. Lo que pasa que, si recordáis, no sé si yo he dicho alguna vez, pero yo en la furgo yo no tengo agua caliente. No tengo sistema de calefacción, ni agua caliente, ni nada. Entonces, es verdad que, bueno, pues desde marzo, abril hasta ahora septiembre, ¿no? Yo me ducho en la furgo y tal, y bueno, se lleva bien. Lo que pasa que, pues ahora ya, desde octubre y ya hasta invierno y eso, no utilizo la ducha de la van. Con lo cual, este tip, por así decirlo, lo cogí cuando pasé el invierno en Cádiz, un invierno en Cádiz, que lo que hice al final, también para, pues lógicamente, poder ducharme a gusto y con agua caliente, fue apuntarme a un gimnasio. Y, por lo tanto, ahí ya pues hacía un 2 por 1, es decir, practicaba sin necesidad de estar pendiente de si llueve, de si hace frío, de si no sé qué, de si no sé cuántas, y ya también pues me duchaba con agua caliente. Es cierto que fuera, cuando practicas al aire libre, que yo me he tirado pues desde marzo hasta ahora practicando al aire libre, es una maravilla. O sea, para mí es genial, pues esto, ¿no? No sé si se escuchan los pajarillos y tal, pero para mí es una maravilla poder practicar al aire libre, sobre todo en el fresquito de la mañana, me encanta. Pero es cierto que ahora, por ejemplo, ya el tema de las horas de la luz, pues ya es un poquito más complicado. Ahora, pues a primera hora, a las 7, 7:30, todavía es de noche. Eso influye en la rutina de tu práctica. A mí que me gusta, por ejemplo, practicar por la mañana a primera hora, pues claro, a las 7, 7:30 no puedo hacerlo fuera porque es de noche todavía. Entonces, pues por eso, ¿no? Pues cojo, me apunto a gimnasio, 1 mes, 2 meses, los que sepa que voy a estar fijo en ese sitio y así puedo llevar mi rutina. Entonces, eso es un poco lo que yo hago, ¿sí? Con mi práctica de yoga. Básicamente porque si no, es verdad que es muy difícil llevarla a cabo, porque dentro de la furgo también he tratado de practicar dentro de la furgo y no se puede. O sea, no es que no se pueda, es que no, es inviable, tienes que estar desmontando, montando, es un rollo. Algo importante cuando estamos queriendo instaurar un hábito o retomar un hábito, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, una práctica de yoga, es importante, ¿vale? Pues tener en cuenta que, por ejemplo, que la esterilla o lo que necesitemos para hacer ese deporte o lo que sea, ¿no? Que esté a la vista. Mirad, yo ya lo he dicho alguna vez, habitualmente tengo la esterilla aquí, está a la vista. O sea, yo aquí la veo, está accesible, eso es importante, que esté accesible y a la vista, ¿vale? Y si no, muchas veces, directamente me la dejo aquí, que está todavía más a la vista y más accesible. ¿Qué quiero decir con esto? Que el material
o lo que vayas a utilizar para instaurar ese hábito, que esté a la vista, que sea fácil. Yo, por ejemplo, también cuando voy a casa de mi hermano y paso allí algunas semanas, lo que hago es que directamente extiendo la esterilla, me la dejo ahí en el espacio y ya está. Entonces como que casi me tengo que tropezar, ¿vale? Porque también es verdad que muchas veces, a mí me ha pasado que muchas veces al cambiar un poco de escenarios es un poco más difícil si no hay mucha adherencia a ese hábito, si no está ese hábito muy adherido, que se descuelga, por así decirlo, un poco. Nos lo tenemos que poner todavía más fácil, ¿sí? Cuando cambiamos de escenario, pues si tienes un espacio, directamente pones la esterilla ahí y ya está. Y hasta aquí mi rutina de yoga en la van. Espero un poco que te haya como, bueno, dado así algún tip por si viajas algún día en una van, ¿vale? Y sobre todo, pues si quieres instaurar tu hábito, en este caso de yoga o cualquier hábito. Estoy pensando que así como regalito vacacional, poder grabar una mini secuencia, una mini práctica, una mini rutina a quien le apetezca, ¿sí? Realmente tener esa rutina, quien le apetezca practicar conmigo, que me lo escriba. Y aquí va el bis. Y compartiré la rutina contigo para también que te pueda servir para poder instaurar ese hábito de a poquito, porque es importante también cuando queremos instaurar un hábito que no lo hagamos todo, ¿sí? O sea, que no queramos practicar, por ejemplo, todos los días una hora, sino que vayamos con una progresión. Entonces esa es un poco la idea, daros vídeo cortito para que vaya creando esa adherencia y vaya generando esa progresión para que así vayáis avanzando en vuestra práctica de yoga, ¿vale? Así que nada, como siempre, gracias por escucharme, gracias por verme, nos seguimos por aquí y si te ha gustado, pues lo de siempre. Tu interacción es súper, súper, súper importante porque hace que más gente me pueda encontrar y que todo el mundo se pueda beneficiar de estos vídeos. Así que gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.